empresas. Entonces, para que se vea que esto no es solo académico, mucho se está haciendo en las empresas, de hecho, la mayor parte. Y para tener eso trajimos a Jennifer Enciso. Ella es doctora en ciencias bioquímicas por esta universidad, por la UNAM. Hizo sus estudios de posgrado colaborando en la unidad de investigación del Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI, utilizando biología de sistemas para análisis de células hematopoyéticas. Su código todavía vive en una biblioteca que mantengo yo. Y después de un brillante doctorado, se incorporó a la industria, a Prosperia Salud, que es una startup mexicana que está muy comprometida con la salud, y ellos utilizan inteligencia artificial para el diagnóstico temprano de enfermedades oftalmológicas que inducen a la ceguera. Entonces, ella ahí es Head of Medical Solutions y le toca mucho a esta parte interdisciplinaria donde tiene que ver la intersección entre lo que necesita el usuario, que muchas veces no se puede suponer tenga un alto nivel tecnológico, el software y los equipos de desarrollo. Entonces tiene muchísima experiencia en el diseño UX UI, el entendimiento de los negocios y de los sistemas de salud en México. Además de que pues toda la parte de implementación de nube, la estructura de bases de datos y la aplicación de inteligencia artificial. Entonces, después de esta introducción que no le hace justicia a todo el trabajo que hace, y no dice ella, pero durante muchos años fue la que organizó la RIA y fue una de las grandes personas que promovió que hubiera más mujeres en la RIA. Con esta introducción que no le hace justicia, lo dejo con Jennifer. Pues muchas gracias, Mariana, y muchas gracias, Víctor, por invitarme a este seminario. La verdad es que hace mucho que no doy un seminario y la verdad es la primera vez que voy a hablar sobre todo este trabajo que he estado realizando y lo que he aprendido durante ya prácticamente 5 años desde que empecé a trabajar en esta empresa de Prosperia Salud. La verdad es que un poco más como de mi contexto es que yo siempre quise hacer investigación. La parte de doctorado la hice porque quería continuar en investigación y de repente surgió esta oportunidad de entrar a esta empresa con un rol tipo Product Manager, y así se llama dentro de estas compañías que ahora tienen la parte de software, de usuario, de clientes, etcétera, que es básicamente lo que describió Mariana, que es la parte de coordinación de los equipos de desarrollo, de la parte de diseño, de las necesidades comerciales, etcétera. Entonces, ha surgido dentro del campo, sobre todo de desarrollo de producto en general, pero más en la parte de software, este rol interdisciplinario que entienda sobre el ciclo de vida de software, la parte de programación y las necesidades, en este caso de salud, o según el campo en donde esté desarrollándose la empresa, ¿no? Entonces, ahora hay este rol como de Product Management dentro de las FinTech, por ejemplo, para trabajar mucho más de la mano de la parte de desarrollo de los modelos de inteligencia artificial, de las aplicaciones web o móviles, de la mano con los diferentes tipos de clientes. Entonces, bueno, ya van más casi 5 años que estoy dentro de este tipo de rol. He aprendido muchísimo, creo que no hubiera aprendido todo lo que sé si no hubiera estado ya dentro de la parte práctica y es un poco lo que les quiero compartir, porque creo que viniendo de la parte de investigación nos quedamos un poco como dentro de esta burbuja de lo que leemos bibliográficamente, de las cosas muy acotadas que investigamos dentro de nuestro campo y nos cuesta mucho trabajo dimensionar cómo llevar estas aplicaciones dentro de la sociedad o dentro de un sistema de salud y sobre todo considerando que en México tenemos un sistema de salud muy complejo, ¿no? Hay sistemas de salud un poco más, con un journey, digamos, un poco más suave para los diferentes usuarios y los pacientes que les dan unas buenas referencias donde la información de salud está dentro de un único sistema electrónico, ¿no? Y en México esto apenas se está implementando. No todos los hospitales están homogenizados dentro de un sistema en donde estén todos los datos del paciente, en donde el paciente pueda acceder a estos datos para tener más información sobre su estado de salud o cambiar de su proveedor de salud. Y bueno, ni qué hablar de la parte de esa articulación del sistema en donde tenemos sistema público y dentro del sistema público está Pemex, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, seguridad privada, consultorios aledaños a farmacia, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de un sistema sumamente complejo en donde esta desarticulación conlleva que los pacientes no tengan un buen seguimiento en el cuidado de su salud y tengan un gran desapego en los tratamientos, ¿no? Particularmente para enfermedades crónicas. Entonces, con esa breve introducción, me gustaría entrar un poco en lo que empezó siendo Prosperia. Cuando yo entré a la empresa, estábamos muy enfocados a este campo de personas que viven con diabetes. Actualmente están ya actualizadas estas cifras, pero actualmente se estima que casi 15 millones de mexicanos viven con diabetes y que lo sepan. Entonces, hay otro porcentaje de mexicanos que tienen diabetes y no lo saben.
Antes se estimaba que esto era un 50% hace 5 años, pero que ahora ha ido disminuyendo. Hay una mayor conciencia de la parte diagnóstico, pero se estima que hay alrededor de 25 millones de personas con diabetes o prediabetes en México, y que la verdad es que altamente probable las personas que viven con prediabetes van a evolucionar a diabetes en algún momento de su vida. De estas personas que viven con diabetes, se calcula que 9 millones van a desarrollar retinopatía diabética. Retinopatía diabética es una de las complicaciones más comunes de la diabetes, en donde por el alto índice de glucosa crónico se empieza a dañar la microvasculatura, y una de las microvasculaturas más sensibles dentro del cuerpo es la de la retina. Son vasos muy, muy delgados. También esto ocurre en hígados y riñones, y por ello se dan tan comúnmente estas complicaciones dentro de las personas con diabetes, que son disfunción renal y disfunción hepática. Entonces, 1 de cada 3 personas que hoy en día tiene diabetes se estima que va a desarrollar retinopatía diabética. Y de estos 9 millones, aproximadamente 7 millones van a sufrir daños irreversibles. Y la retinopatía diabética es una enfermedad que, si se detecta en etapas tempranas, es posible detener su evolución. ¿Cómo se detiene su evolución? Conteniendo o controlando los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esta parte de complicación con daños irreversibles se da principalmente por 2 causas, y una es porque los pacientes no tienen un tratamiento adecuado, ya sea porque no llegan al tratamiento de controles de glucosa o porque no lo llevan adecuadamente, y la segunda es porque llegan a un oftalmólogo muy tarde. Cuando un paciente ya tiene síntomas visuales, que suelen ser ver manchas dentro de su campo de visión, es porque ese daño es prácticamente irreversible. Todavía se puede dar ciertos tratamientos que pueden detener la evolución, que pueden revertir un poco el daño, pero básicamente es una persona que ya va a ver con disminución, con visión disminuida, y generalmente son personas que están todavía en una edad productiva, ¿no? Entonces, imagínense muchas personas que están en el campo de manejo de camiones, manejo de equipo, incluso alguien que trabaja con computadora, se ve básicamente disminuida su capacidad de trabajar o de realizar sus tareas diarias a causa de este tipo de patología, lo cual conlleva un costo enorme del seguro social. Enorme. Entonces, esto es un problema que no solo importa por la parte en la que impacta la vida de las personas, sino que conlleva costos muy altos dentro de del sistema de salud. Hay 2 cosas que le cuestan muchísimo al sistema de salud, y uno es son las diálisis por problemas renales y hepáticos, y la segunda es la retinopatía diabética por la gente que ya no puede trabajar y les tienen que pagar por ello. Entonces, como les mencionaba, este problema, o sea, como este pequeño panorama reflejado en esta diapositiva, se causa por una baja tasa de diagnóstico, desde diabetes hasta ya el problema oftalmológico, un desapego a tratamiento y una baja disponibilidad de especialistas. Y con esta parte de baja disponibilidad de especialistas es que en general hay muy pocos oftalmólogos, no alcanzan la cobertura. Los oftalmólogos que, por ejemplo, están disponibles dentro del sistema de salud, es muy difícil llegar a ellos, ¿no? Tienes que pasar por la clínica familiar, tienen que identificar que ya tienes un problema, te dan una cita unos meses después, llegas al oftalmólogo, que te da unas citas unos meses después para ir al retinólogo, y cuando llegaste a tu tratamiento, si es que había posibilidad de un diagnóstico temprano, pues ya no fue tan temprano, ¿no? Esto evoluciona, no dirá como en cuestión de meses o unos pocos años. Entonces, pensando en este panorama, un poco más como de esta parte de la complejidad que yo les mencionaba del sistema de salud, pero más enfocada hacia la parte de diabetes y prevención de complicaciones, les muestro aquí un poco del ecosistema que hay para la atención de diabetes en México, ¿no? ¿En dónde podría darse esa atención adecuada de personas que viven con diabetes? Es decir, darles un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado, una prevención de complicaciones visuales, hepáticas, etcétera. Pues existen como estos 4 bloques al menos, ¿no? La parte de salud pública, que les digo, hay personas que se atienden en el IMSS, Secretaría de Salud, los hospitales regionales, SEDENA, ISSSTE, Pemex, y seguramente me faltan algunos todavía, Hospital Militar, etcétera. Entonces, bastante desarticulado, ¿no? Si por alguna razón tú te atiendes en el IMSS y mañana dejaste de trabajar, ya no tienes un patrón del IMSS, tienes que cambiar completamente el sistema de salud. Probablemente ya no encuentras los mismos medicamentos, el médico que te atendía ya no te atiende, ya no conoce la evolución de tu enfermedad, y esto es una de las razones por las que los pacientes abandonan tratamientos y dejan de darse el seguimiento adecuado para prevención de complicaciones. La segunda, y muy importante, sumamente relevante por volumen y por costo, son los consultorios aledaños a farmacias, en donde es muy raro que haya un médico general
especializado en diabetes o especializado en enfermedades crónicas, que son además muy prevalentes en la población mexicana, como ya se los mostraba con anterioridad, y hay mucho recambio de médicos, ¿no? Entonces, muchos médicos suelen estar al terminar su carrera o en lo que termina, estar aplicando especialidad dentro de este tipo de hospital, de consultorios, y después cambian a otro sitio. Entonces hay también poco seguimiento y muy poca referibilidad, ¿no? O sea, las posibilidades de un médico de farmacia de referir al sitio adecuado son escasas y dependen de que el paciente vaya al sitio que le recomendaron o a un médico particular, cuando aquí tienen una consulta o gratuita o de muy bajo costo, va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil que pasen de pagar 50, 30 pesos a pagar 2,000 pesos por una consulta de especialidad. Y este es de los sectores que más atienden a la población de diabetes en México. Después tenemos el sector privado, en donde sería el caso en donde mejor referibilidad y más efectiva tenemos, porque si tienes un seguro privado, pues vas a buscar como esa cobertura, ¿no? Sin embargo, en esta parte tenemos el problema de que los seguros no suelen cubrir enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo si no fueron diagnosticadas cuando ya tenías el seguro. Muy pocos seguros cubren a personas que ya tienen diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer, etcétera. Pero cada vez surgen un poco más de estos tipos de seguro. Por ejemplo, AXA Queral, que ahora tiene un seguro específico para personas que viven con diabetes, con un buen seguimiento de tratar de prevenir complicaciones, ¿no? Están surgiendo un poco más, porque cuando tienes el 40% de la población en México con diabetes o prediabetes, es un sector del mercado que no estás cubriendo, ¿no? Al final es que es una buena oportunidad. Y por último, hay un sector que ha surgido en los últimos años, justamente por este incremento en las enfermedades crónicas, que son clínicas especializadas en la atención de este tipo de pacientes. Entonces, hay algunas clínicas, dos de ellas, por ejemplo, Diabesmart, Diabetes and Care, están dentro de la Ciudad de México, y Clínicas del Azúcar, quizá la conocen, es una cadena ya bastante grande que empezó en la parte norte del país, y se enfocan específicamente a pacientes que tienen incluso diagnósticos de prediabetes, o diabetes, para darles un seguimiento adecuado, darles la atención preventiva correcta, el seguimiento anual de ver cómo van sus niveles de glucosa y cómo están respondiendo a los tratamientos. Entonces son un muy, muy buen proxy para una población como la mexicana con este problema que está creciendo. El problema general dentro de México, si sacamos como un balance de este sistema tan desarticulado, es que tenemos una atención reactiva y no preventiva. O sea, en el sistema de salud, uno hasta que llega ya con problemas visuales te refieren a especialidad, ¿no? Ya que tienen problemas renales te refieren a especialidad. No hay esta parte para personas con diabetes o algún otro tipo de patología de ver cada un mes, cada 2 meses para hacerte un estudio visual y poderte referir a tiempo. Baja referibilidad, como les mencionaba en la parte sobre todo de los lugares a donde el paciente llega y paga de su bolsa. Hay poca posibilidad de referencia por la posibilidad de costo, de encontrar al especialista adecuado, etc. Por ejemplo, algo que ha sido el boom de Doctoralia es que, no sé si alguna vez lo han usado ustedes, pero Doctoralia es una plataforma que surgió hace unos años donde los médicos pueden subirse para que los pacientes busquen las especialidades que necesitan. Y algo por lo cual se ha vuelto tan popular es que tienen los reviews, ¿no? Entonces, otros pacientes recomiendan a ese médico, entonces al menos tienes la recomendación popular, como del tipo likes, para poder elegir un médico, ¿no? Que antes decías, te acercabas a tu familia, a tus amigos, decías, oye, ¿conoces un oftalmólogo? Y si no, pues no sabías a dónde acudir, ¿no? Y la parte de difícil acceso a especialistas, refiriéndome a la gente que está dentro del sistema de salud público, el proceso para llegar a los especialistas es sumamente largo y para llegar al tratamiento es aún más complicado. Sí, efectivamente. También redes sociales nos ayudan a veces a darnos cuenta si los reviews son ciertos o no, si son útiles o no. Sale un comentario que dicen de un problema que hubo con Doctoralia recientemente. Creo que me andaba saltando. No. Perdón, acomodé mal estas diapositivas. La que sigue es esta. Con este panorama en miras, lo que buscábamos hace 5 años, o bueno, la proyección, aún es parte de la proyección estos números, pero ya les iré contando cómo fue evolucionando, era, y está como nuestro eslogan de presentación de la solución, era la masificación del diagnóstico temprano de retinopatía diabética en México.
El impacto que esperábamos tener es que entre 4 y 7 millones de pacientes con diabetes pudieran tener un diagnóstico temprano de retinopatía diabética para poder prevenir la pérdida de visión parcial o total. 150 millones de dólares de ahorro por tratar retinopatía diabética en etapas tempranas, estimando lo que gasta el Seguro Social por tratamientos tardíos que ya requieren inyecciones intravítreas, la pérdida de la posibilidad de trabajar, etcétera, y más de un 6% de incremento en la precisión diagnóstica en comparación con oftalmólogos. Este porcentaje surge de un estudio clínico que hicimos al inicio, igual hace como 5 años, en donde comparábamos la precisión del modelo de inteligencia artificial contra la precisión de oftalmólogos en preparación de especialidad de retina, contra la sinergia de los oftalmólogos con el modelo de inteligencia artificial, y el estándar de oro eran retinólogos ya con experiencia. Entonces, observamos que había un 6% de incremento de precisión cuando se usaba en conjunto oftalmólogos con el modelo de inteligencia artificial. Nuestra solución básicamente es que por un bajo costo el paciente podía llegar a un lugar de contacto primario, lo que le llamamos como primer contacto son clínicas familiares, consultorios aledaños a farmacias, farmacias en sí, laboratorios clínicos, es decir, este lugar donde el paciente podía llegar básicamente sin haber sido referido por un médico general o llegando al médico general. Entonces, que las personas pudieran llegar a ese punto de contacto, se les ofreciera el examen de fondo de ojo, un optometrista capacitado o un profesional de salud capacitado, podía ser un farmacéutico, una enfermera, un optometrista, personal profesional que se le enseñara a usar la fotografía de fondo de ojo, porque es un equipo especializado, tomara las fotografías y usara la plataforma para hacer este tamizaje. El protocolo internacional sugería tomar 2 fotografías por ojo al menos, con ángulos diferentes, para poder emitir como una evaluación para retinopatía diabética. Una vez que se tomaban las fotografías, se suben a la nube dentro de la plataforma y son analizadas por los modelos de inteligencia artificial. Nuestro sistema está conformado por diferentes tipos de modelo de inteligencia artificial. El primero es evaluar la lateralidad para identificar que hay fotografías de ojo izquierdo, ojo derecho, y el resultado final lo emita por lado de ojo. Calidad, porque para poder obtener valores buenos de precisión, hay que usar imágenes de buena calidad, porque si no hay falsos negativos, falsos positivos con una mayor probabilidad. Entonces, primero se evalúan qué imágenes tienen la calidad suficiente para ser evaluadas por los modelos de inteligencia artificial, y después, ya que cumplen con la calidad, entran al modelo de identificación de regiones con lesiones de retinopatía diabética. Finalmente, después de que las imágenes son evaluadas por los modelos, se emite el resultado. Perdí el mouse, pero bueno, se emite el resultado y al inicio el resultado solo decía referible o no referible. El primer modelo o el primer software de inteligencia artificial que se aprobó en la FDA, dentro de un modelo piloto de evaluación de softwares con inteligencia artificial, era un software que se llamaba IDX, que usaba más o menos este protocolo, justamente para no emitir un diagnóstico y ser simplemente una herramienta de tamizaje para poder pasar un proceso de validación más efectivamente dentro del FDA. Se utilizó este esquema de referible, no referible, justamente para cumplir con el principio de que sea una herramienta de tamizaje y no una herramienta diagnóstica. Entonces, usamos como el mismo esquema referible, no referible, y también el personal capacitado que tomaba las fotografías tiene una preparación para decirle y explicarle los resultados al paciente. Ahora, para implementar esta primera parte o este primer software que nosotros habíamos diseñado, empezamos a trabajar en 3 puntos muy diferentes con poblaciones muy distintas. El primero fue tratar de entrar al IMSS. Ahí ni siquiera llegamos a la población. Entonces, tuvimos muchos aprendizajes dentro de cada una de estas 3, de lo que quisiera compartirles. Primero, estuvimos en pláticas con el IMSS. El de mayor demanda, mayor beneficio que iban a obtener con la implementación de este tipo de sistema. Con una constructora para poder ir a tamizar a trabajadores dentro de su área de trabajo, porque esto era una solución móvil, y consultorios aledaños a farmacia de muy bajo costo. Gracias.
De la primera parte de las pláticas del IMSS, que les comento, ni siquiera podemos llegar como a la implementación del sistema. Los 3 puntos que más aprendimos en este camino fue lo estricto que se vuelve la validación, toda la investigación de regulación, de qué aplicaba para este tipo de software en México, que es un proceso que sigue cambiando rápidamente en estos últimos años, y comprender los largos procesos de cierre de ventas, ¿no? Que en esta parte de aplicación de inteligencia artificial en la sociedad, también hay que considerar la parte de negocio, ¿no? Sobre todo hablando de startups en México, en países en desarrollo, la inversión no suele ser tan alta como en otros países y para la supervivencia de los empleos dentro del startup y del startup tiene que ser sostenible, ¿no? Los largos procesos de venta, por ejemplo, como con IMSS, son procesos de 2 años, que si una empresa se quiere enfocar solo en querer entrar a sistema de salud pública, va a quebrar en el intento. De la parte de implementación dentro de campo con trabajadores y en construcción, nos enfrentamos a que no teníamos la suficiente flexibilidad para implementar en cualquier lugar. No había internet, aunque lleváramos módems de conexión satelital, no lográbamos conectarnos, entonces el volumen era enorme. Entonces terminamos registrando información en hojas de Excel, tomando las fotografías y buscando cómo identificarlas con lo mismo que estábamos guardando dentro de la hoja de Excel para poder procesarlas hasta después. Entonces, básicamente el esfuerzo era doble y pues sujeto a error humano. No guardar mal el nombre, no registrar adecuadamente la fotografía, no haber seleccionado la opción correcta dentro del Excel para después subirlo a mano. Entonces, esta fue como una parte bastante complicada y de mucho diseño, rediseño de la plataforma, que fuera más fácil introducir la información. Y reto en la parte de referencia para tratamiento temprano. Entonces, de 100 personas que tamizamos en campo, 30% tenían algún tipo de daño de retina, y aquí les voy a platicar de 2 tipos de daño de retina. Unos eran con retinopatía diabética, es decir, lo que sí emitía el modelo de inteligencia artificial, y otros eran los que veíamos en las fotos que había un daño de retina, pero no estaba asociado a retinopatía diabética. Decíamos, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿No? En realidad nuestro software no está diseñado para identificar esas lesiones, pero es evidente que es una persona que necesita ser atendida dentro del sistema de salud. Y ellos vivían en el Estado de México y si no tenían seguridad social, no se cierra el ciclo de atención con los pacientes, ¿no? Les puedes decir y sugerir que vayan con un oftalmólogo, pero si ellos no tienen como un camino más simple para llegar, un costo preferencial, el apoyo de alguna asociación, de alguna fundación, etcétera, es gente que no va a llegar a la atención temprana. Entonces, la aplicación de un sistema de este tipo se vuelve absolutamente inútil cuando no se busca cerrar como esa atención para ellos, ¿no? Básicamente, el buscar como ese camino para que ellos sea más fácil que lleguen a un tratamiento. Y en la parte de los consultorios aledaños a farmacia, algunos muy parecidos a lo de la constructora, otros distintos. El primero es una baja percepción del beneficio preventivo, el costo o del valor tecnológico. Entonces, por más que nos acercáramos a las personas a decirles, miren este estudio que solo les cuesta 50 pesos, les puede ayudar a identificar una enfermedad que los síntomas se van a desarrollar en 10 años, no veían el beneficio de invertir en ese momento 50 pesos para prevenir esa enfermedad, ¿no? Entonces, falta mucha educación para poder vender una solución de este tipo directo al paciente. Generalmente, en este tipo de casos, algo a lo que uno tiene que recurrir es a que quien les recomiende esa solución sea alguien en quien ya confían. Es decir, su médico, a veces familiares, ¿no? Que hasta que alguien llega y le dice al papá, oye papá, necesitas hacerte este estudio, es como llegan a las soluciones. Entonces, a veces no tienes que ofrecerle la solución al usuario final, sino a otras personas que van a influir en ese usuario para poder llegar a la prevención. La parte de poca disposición para pagar, o sea, aunque vieran el valor y dijeran, no, pues sí, sí tengo diabetes, no, no me he hecho evaluación oftalmológica jamás en la vida, sí, sí sé del riesgo de perder la visión, pero no puedo pagar ahorita 50 pesos. Y lo que les comentaba, ¿no? De que veíamos pacientes que no eran referibles por retinopatía diabética, pero que era evidente que había otro daño dentro del ojo, ¿no? Dentro de la retina. A veces también ojo rojo, ¿no? O cosas un poco más externas, carnosidad, esterigión, pingüéculas, que son como cositas que salen un poco más dentro de la parte externa del ojo. Necesitamos encontrar la manera de ponérselo en su reporte para ayudar a que llegaran a la referencia.
No sé si tienen alguna pregunta, igual me pueden interrumpir o si hay preguntas por ahí. ¿No? Ok, perfecto. Entonces me sigo. Eso fue como nuestra primera experiencia en Retinia. Primera experiencia como de un año en realidad, como entrando a diferentes sitios y aplicando nuestra solución. Pero a Google le pasó algo sumamente parecido en Tailandia un año antes. Hasta 2020 publicaron un artículo que se llama Human Centered AI, estudio en campo como de una aplicación de retinopatía diabética en Tailandia, en donde tuvieron una experiencia también de implementación del sistema dentro de clínicas de diferentes comunidades de Tailandia, donde se enfrentaron con este tipo de retos, ¿no? Las fotografías de retina eran de baja calidad, había un exceso de luz dentro de las clínicas, es decir, no tenían una habitación confinada para poder tomar las fotografías de retina. La toma de fotografía de retina en general requiere baja luz porque se usa un infrarrojo, que si hay un exceso de luz, las imágenes salen muy oscuras o muy borrosas. Las clínicas tenían un alto volumen de pacientes, entonces además de que no tenían el sitio adecuado para tomar fotografías, las enfermeras se ponían muy nerviosas, digo las enfermeras porque todas eran mujeres. Además se les daba una capacitación para toma de fotografías, para asesoría oftalmológica, entonces eran como enfermeras especializadas. Y aún así tenían más del 20% de imágenes sin calidad para evaluar el modelo, para ser evaluadas por modelos de inteligencia artificial, lo cual llevaba a que tuvieran que reagendar a los pacientes, atendían a 300, 400 pacientes por día y les llevaba a reagendar, lo cual terminaba siendo un doble esfuerzo, ¿no? Entonces, algo que podía ser una solución para referir pacientes, para ellas se volvió una carga de trabajo excesiva y ya ni siquiera querían pasar al paciente a la toma de fotografías. Pasándome un poquito hacia la parte de regulación y de buenas prácticas que tuvimos que revisar, en ese momento les comentaba que ahora ha ido cambiando un poco esta parte de regulación. Esta herramienta que se usa como para tamizaje o diagnóstico ahora entra dentro de una clasificación que se conoce como software, como dispositivo médico. Actualmente, todavía más bien la Ley General de Salud define como dispositivo médico, como equipo médico, a los aparatos, accesorios o instrumental para uso específico destinados a atención médica quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar actividades de investigación biomédica. Esta misma definición era la que se encontraba en la NOM 241 antes del 2021, para las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, que estos son como ciertos, donde se encuentran ciertos requisitos para que COFEPRIS apruebe que puedes usar esa solución en campo. Sin embargo, en 2021 agregaron la palabra software en la parte de la definición, como dentro de lo mismo que ya le leí, pero esta parte ya entra que puede haber un software que ayude o sea parte de la exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes. Entonces, con esta parte que agregan en la NOM 241, los softwares como dispositivos médicos se vuelven sujetos a regulación por COFEPRIS. Y ahora también dentro de esta NOM 241 del 2021, incluye esta parte de qué debe de incluir la validación analítica o técnica de un software como dispositivo médico, en donde se hace mención de la documentación técnica, diseño y desarrollo de software, de información del código, lenguajes de programación, etcétera, evidencia documental del procesamiento de datos dentro del software, y la parte de ejecución de pruebas que demuestren que el software efectivamente cumple con lo que dice que hace, como con el propósito médico. Entonces, una parte de la validación técnica, la validación médica y toda la documentación de cómo está constituido y cómo funciona el software que está bajo esta regulación. Ahora igual nada más como para darles un poquito más de contexto para aquellos que no están familiarizados para esta parte de dispositivos médicos o regulación médica. Cuando uno registra un dispositivo médico dentro de COFEPRIS, hay 3 clases de dispositivo médico según el daño o el beneficio que generan, ¿no? Es decir, qué tan invasivos son para el paciente, y está el clase 1, clase 2 y clase 3, siendo clase 1 el de menor riesgo y siendo de clase 3 el de mayor riesgo.
Entonces, uno de clase 1 o ya está muy validado y estás haciendo un dispositivo médico que ya se sabe perfecto cómo funciona, que no daña al paciente, que no se introduce dentro del paciente, y siendo el de clase 3, el muy invasivo, que pudiera ser algo muy nuevo, etc. Entonces, por ejemplo, un instrumento de endoscopía para poder ver dentro del paciente que esté grabando, etcétera, es un clase 3. No tiene que estar hecho de un material que está súper comprobado que no va a dañar al paciente, que al introducirlo no le va a generar un daño más grande que el beneficio, etcétera. Y clase 1, entran, por ejemplo, bastones y andaderas, que ahora eso está dentro de un adendum de la NOM, en donde dice que esos ni siquiera son sujetos a regulación, ¿no? Ya están tan validados o esperado que tienen que tener cierta resistencia, etcétera, que ya no necesitan registrarlos como dispositivos médicos. Entonces, ahora les estoy dando este contexto, porque si nosotros quisiéramos mezclar lo que ahora dice de software como dispositivo médico, ser sujeto a la parte de regulación y de validación, en realidad este tipo de clases no aplican mucho dentro de software, ¿no? Porque el software ni se introduce al cuerpo, entonces ni siquiera llegaría al clase 1, pero es un dispositivo que no está aún muy aceptado o conocido en la práctica médica. Entonces ahí lo mandaría a clase 3. Pero bueno, hace muchos años hay un foro internacional en donde se habla sobre estas regulaciones de dispositivos médicos, que fue el IMDRF, que en 2014 publicó una sugerencia de cómo clasificar estos software como dispositivo médico de acuerdo al impacto que pueden tener a la salud. Entonces, van desde no serio, o sea, si se equivoca el software, por decirlo de cierta forma, el impacto es nada serio, serio o crítico, y su objetivo. Entonces tenemos la parte de clasificación de significancia de la información y la parte del impacto. Y de la parte de significancia de la información es si es un software que conlleva a la decisión de tratamiento diagnóstico, que lleva a la parte de administración clínica o que informa sobre la administración clínica. Entonces, ya siguiendo como un poco esta guía, sugiere cómo clasificar al software como dispositivo médico. Y básicamente esto que se menciona en la IMDRF es lo que usó la FDA para crear esta parte de regulación de software como dispositivo médico. Y ahora avanzando hacia la parte de inteligencia artificial, es que esta clasificación de dispositivo, de software como dispositivo médico, tiene muchas cosas que no consideran, como el ciclo de vida de software y de los modelos de inteligencia artificial que necesitan estar siendo reentrenados continuamente. Entonces, uno puede mostrar documentación técnica y validación de cómo funciona el software, pero en 6 meses reentrenas el modelo con nueva información, cambias la precisión y lo que hoy en día requiere el FDA es pasar un nuevo proceso de evaluación, ¿no? Y menciono lo de FDA porque a México apenas se está comenzando a implementar y a diseñar esta parte de registro de software como dispositivo médico. Todavía no me va a pasar esta parte, pero actualmente ya dentro de los lineamientos de COFEPRIS ya hay unos lineamientos para registrar software como dispositivo médico, pero la verdad es que muy mezclado con cosas que no se pueden entregar en este tipo de soluciones, como te piden etiquetado del dispositivo médico o validación de los componentes del dispositivo médico, ¿no? Pues son cosas que realmente no se pueden obtener del tipo de software como dispositivo médico para meter dentro de una aprobación. Si no me recuerdo, solo hay un software como dispositivo médico ahorita aprobado por la COFEPRIS y fue aprobado por una vía que se llama, no recuerdo si como revalidación internacional o algo por el estilo, que básicamente es que es un software que ya fue aprobado por la FDA y lo traen a México y lo aprueban como por default porque cumple con los requisitos de otra institución como grande, ¿no? Dentro del mundo con los que se tienen ciertos acuerdos. Y pues bueno, eso limita básicamente a las empresas nacionales del poder llegar a tener este tipo de aprobación. Otra regulación muy importante para el uso de soluciones de inteligencia artificial o de software en general para la aplicación de salud es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Acaba de haber una actualización en marzo, en este mes, vaya, el 30 de marzo, si no mal recuerdo. En esta, ya para no meterme mucho en esta parte de ley, pero define
¿Qué son los datos personales y sensibles? Básicamente cualquier dato de salud identificable es un dato sensible. Definición de personas encargadas y responsables del manejo de datos. Los términos, la importancia y lo que debe de especificarse en los términos y condiciones de uso, el aviso de privacidad y los derechos ARCO, que de forma general los derechos ARCO son aquellos que las personas pueden recurrir para hacer válido el acceso a su información, es decir, saber qué tienen de información cualquier empresa. Rectificación, es decir, si guardaron mal mi fecha de nacimiento, yo quiero solicitar que mi fecha se corrija, o ahora que hay como más solicitudes de cambio de género, también poder solicitarlo, es ya un derecho dentro de esta parte de uso de datos. La cancelación, que ya no quieras que usen o tengan resguardados tus datos, y la oposición, que es, puedas decir, sí quiero que lo guarden, quiero que me sigan dando información en salud, pero no quiero que lo usen para entrenar modelos de inteligencia artificial. Entonces, uno puede hacer válido esta parte de derechos ARCO y todo aviso de privacidad debe de incluir el método por el cual puede uno hacer válido sus derechos ARCO. Entonces, puede ser enviar un correo electrónico con información, con el derecho que quieres hacer válido y que quieres corregir, por ejemplo, etcétera. Y por ley, tienen periodos de respuesta. Entonces, si tú envías una solicitud y dice que el periodo de respuesta debe ser de 15 días y no recibes respuesta, puedes acudir a instancias de gobierno para hacer exigir esos derechos ARCO. Bueno, eso es como de la parte legal. Voy a cambiar un poquito hacia otra parte de complejidad que encontramos a la hora de implementar nuestra solución y que se vuelve muy complejo en general para sistemas de salud o para soluciones dentro de salud, y es que hay multiusuarios, ¿no? No solo es una solución que le das al paciente y el paciente se lleva su reporte y listo, sino que por toda esta parte de cómo reestructuramos la solución, es que hay operadores, que son los operadores capacitados que toman la foto, suben las imágenes, le dan clic al botón de analizar por inteligencia artificial, los operadores y pacientes que ven el reporte, es decir, el reporte de resultados debe ser claro para que el operador pueda guiar al paciente por los resultados y el paciente pueda entender sus resultados. Y por último, pacientes y médicos, que es decir, el paciente cómo va a acceder después a su reporte y cómo lo va a poder compartir con un médico, un especialista o un familiar para que pueda dar seguimiento a los resultados del tamizaje. Puntos importantes para poder mejorar este proceso para cada uno de los usuarios fue que hicimos una búsqueda muy amplia de cámaras de fondo de ojo para encontrar una que no fuera muy costosa, que fuera fácil de usar. Tiene un sistema de enfoque automático que facilita la toma de fotografía, funciona en entornos con luz, no tan fuerte, o sea, debajo del sol no funciona, pero en un entorno de este tipo como el del salón, con luz blanca, toma buenas fotografías de fondo de ojo. Incluye un sistema que le dice al operador si es una imagen de buena calidad, lo cual ayuda mucho a que se alcance en el nivel para análisis por los modelos. Y es portátil, entonces podemos llevarla a campañas de salud, a conferencias, llevarla a demos con potenciales clientes o asociaciones o colaboradores, etcétera. Tener una plataforma sencilla. Tenemos muchos videos ya de capacitación previa. Acompañamos a todos los operadores dentro de este aprendizaje de la plataforma. La plataforma es muy directa. Inicia con una pantalla en donde se introducen los datos del paciente. El botón continuar lleva la parte de subir fotografías. El botón continuar lleva la parte de otro tipo de registro de información que nos ayuda a generar el reporte de resultados. Y el otro botón continuar lleva los resultados. Es decir, no hay confusión. Buscamos que no haya confusión para el operador y que sea un camino muy, muy directo y sencillo. Para el operador, facilitar la parte de interpretación de resultados del operador y paciente, creamos un reporte que ahorita les voy a describir más o menos las secciones con una comunicación muy directa y simple. Y a su vez, este reporte incluye imágenes que buscan dar explicabilidad de los modelos hacia médicos y pacientes, pero está mucho más enfocado hacia la parte de profesionales de la salud. Y además el reporte se puede compartir por WhatsApp. Entonces, el paciente ya no necesariamente debe tener correo electrónico, que era algo que también veíamos de problema con usuarios de tercera edad o usuarios de cierta edad que no son tan asiduos o no usan tanto su correo electrónico, pero prácticamente todos tienen WhatsApp, ¿no? Tenemos como una aceptación de reportes de WhatsApp de alrededor del 96%, y eso es muchísimo más alto de lo que teníamos con reportes por correo electrónico.
y lo pueden compartir fácilmente con su médico, con sus hijos, con sus esposas, esposos, etc. En la parte del cómo diseñamos el reporte, la verdad es que inicialmente solo era la parte de arriba, en donde ven las imágenes, en donde la parte que dice indicador de severidad solo poníamos referible, no referible, y eso era todo el reporte junto con los datos del paciente, y lo hemos ido ampliando para que contenga la mayor cantidad posible útil, tanto para médicos como para los pacientes. Entonces, el reporte incluye los datos del paciente para que sea identificable ese reporte, las imágenes de retina dinámicas, que ahorita les muestro los diferentes tipos de visualización que tenemos para la parte de explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial, indicador de severidad de la lesión encontrada, que ahí decimos al paciente ya no solo se convirtió en un resultado referible no referible, sino que también necesitas ir al oftalmólogo urgentemente o inmediatamente, o necesitas ir al oftalmólogo, o necesitas ir a óptica, o sin hallazgos, ¿no? Y ya te recomendaba hacerte el examen dentro de un año, porque también lo que queremos hacer es concientizar. Después desglosamos los hallazgos por inteligencia artificial, qué tipo de lesiones se encontraron, porque ahora ya no solo tenemos el modelo de inteligencia artificial para retinopatía diabética, sino también para otras patologías oftalmológicas como edema macular, miopía patológica, excavación sospechosa y otras lesiones que no se identifiquen con alguno de las otras patologías mencionadas. Hallazgos encontrados por operador, esta es una sección opcional dentro del software en donde si el operador es, por ejemplo, un optometrista e identifica ojo rojo, carnosidad, opacidad, puede hacer como ciertas anotaciones, y una sección en donde vienen otros factores de riesgo que hagan relevante que la persona sea referida a un especialista. Entonces, si se hizo un examen de agudeza visual, capacidad visual, anotar ahí más o menos si necesita hacerse una actualización de lentes, si hay una sospecha de opacidad, y se me está yendo otro, pero bueno, eso va dentro de la... Ah, claro. Otros factores de riesgo es si tiene diabetes de más de 10 años, estadísticamente eso se ha comprobado que si tienen más de 10 años ya es muy probable que estén desarrollando un problema microvascular y que nunca ha ido al oftalmólogo. Entonces quizá todavía las lesiones no son visibles en el estudio, pero se le recomienda a esa persona aún así ir con un oftalmólogo para una revisión. Estos son el tipo de imágenes que actualmente incluye el reporte, me faltó la excavación sospechosa, pero la primera del lado izquierdo es la imagen como sale de la fotografía de fondo de ojo, así es como se ve la retina. Las manchas amarillas que están alrededor al lado del círculo grandote, el círculo, este es el disco óptico, es la región donde se evalúa la proporción copa-disco para evaluación de excavación sospechosa, pero estas manchas amarillas que se ven del lado derecho son lesiones ya de retinopatía diabética. Después incluimos un filtro de imagen mejorada, que esta es la imagen que procesan los modelos de inteligencia artificial en donde se busca incrementar el contraste para evidenciar este tipo de lesiones, y un mapa de calor que básicamente es un mapa probabilístico en donde resaltando en verde aquellas zonas en las cuales podría estar con mayor probabilidad las lesiones o la información que llevan al causal referible, ¿no? a la referencia dentro del reporte. Una imagen que me faltó acá, pero que se ve en el reporte, es esta, en donde otro modelo de inteligencia artificial hace la segmentación del disco óptico dentro de la fotografía de retina, saca la proporción del disco externo y el disco interno, que el disco interno es el más brillante, el externo es un poco menos brillante, y con eso saca esta proporción copa-disco, que si es mayor a 6 o mayor a 5, en algunos oftalmólogos usan más esa proporción, ya se considera una excavación sospechosa y es un paciente que debe hacerse más estudios para ver si tiene glaucoma o no, ¿no? Como lo de presión intraocular, OCT, para ver, el OCT es un estudio que ve el grosor de las capas del ojo, etc. Esta parte que antes yo les comentaba, que nada más decía referible, no referible, se hizo un poco más compleja, en donde tenemos estos diferentes niveles de riesgo, donde están sin hallazgos y recomendaciones de acuerdo a los niveles de riesgo, que los riesgos están en iconografía principalmente, y eso es para ayudar al operador a dar la asesoría al ver el momento de los resultados. Entonces está sin hallazgos, requiere lentes o actualizar graduación si es que solo hay un problema de error refractivo,
requiere consulta oftalmológica, si hay lesiones leves, tiene el mismo texto si hay lesiones moderadas, pero cambia la iconografía, y requiere consulta oftalmológica, que en el reporte sí dice inmediatamente, aquí no sé por qué olvidé actualizar el texto, pero es como el caso más grave, y hablamos de desprendimientos de retina que necesitan ser atendidas en cuestión de días u horas para los pacientes. Simplemente ya para cerrar la parte de la presentación, actualmente nuestra plataforma amplió estos modelos. Estas son las patologías que al día de hoy buscamos lesiones probablemente asociadas a ellas. Y obviamente estas diferentes patologías e información se refleja dentro del reporte para poder hacerlo mucho más claro para los pacientes. Nuestros modelos tienen en conjunto más de un 90% de precisión, están en evaluación continua, es decir, constantemente tomamos muestreos de los resultados que estamos sacando para estar evaluando que sí funcionen. Tenemos un retinólogo que está evaluando esas imágenes para decir si este es el resultado correcto, ¿no? Y evaluando imágenes constantemente, etiquetándolas para reentrenar los modelos y poder mejorar la precisión. Dentro de los modelos de inteligencia artificial, de repente llegas como a este plató en donde se vuelve mucho más difícil mejorarlos. Entonces, un modelo que ya llegó, por ejemplo, al 94%, mejorarlo más allá de ese 94, se mejora a 94.1, 94.2, entonces se vuelve más difícil poder mejorar como esas métricas de precisión, pero es un proceso continuo, ¿no? Es parte del ciclo de vida de los modelos de inteligencia artificial, estar evaluando y estar mejorándolos. Y que, bueno, idealmente debería de estar considerando dentro de estas nuevas regulaciones que vayan a salir para software con inteligencia artificial. Y bueno, esa es como toda la parte de presentación que yo traía. Apenas el mes pasado llegamos a 100,000 tamizajes realizados con más de 31,000 personas o tamizajes con patologías oftalmológicas, lo cual habla como de esta alta prevalencia y alta necesidad de hacer este tipo de evaluaciones dentro de lugares de primer nivel, ¿no? Y de bajo costo principalmente. O sea, este estudio, cada cliente o colaborador con el que trabajamos le pone un costo distinto, pero es algo que cuesta menos de 200 pesos en comparación con los 2,000 pesos que suele costar una consulta oftalmológica, cuyo objetivo principal es que las personas se puedan hacer este estudio en diferentes sitios y que al oftalmólogo solo lleguen aquellos que ya tienen un alto riesgo de estar desarrollando una patología, para que ellos se encarguen de tratarlas y no solo de estar haciendo como estudios preventivos, ¿no? Porque entonces hay una saturación del sistema, un alto costo para el paciente y que de todas formas, pues sí, no todos pueden ser tratados tempranamente. Y listo. De nada. Muchísimas gracias. Eso es muy interesante. No sé si haya preguntas del público en redes o del público presencial. Sé que vi comentarios pasar. Pasaremos el micrófono en lo que encontramos el chat. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo la pregunta que le haría sobre, bueno, no tiene mucho, bueno, en parte sí tiene que ver y en parte no, sobre el tema, sobre la miopía patológica. ¿De qué deriva ese tipo es una enfermedad o de qué deriva ese tipo de problema? Sí, es una enfermedad que, mira, yo no soy como la experta en la parte de miopía patológica, pero evolución es cuando se adquiere como una miopía muy, muy alta. Entonces, por ejemplo, personas que empiezan a incrementar su miopía rápidamente y que pasan de cierta como nivel de error refractivo, ya se considera miopía patológica, y es que hay como una deformación en el ojo en donde se empieza como a cambiar, para la redundancia, la forma del ojo, y empieza a afectar el grosor de las capas del ojo. Entonces se van haciendo más delgadas como por este cambio de forma. Entonces, si el ojo está así y la capa lo está cubriendo y va cambiando, la capa se va estirando más y va comprometiendo el grosor de la retina, y puede empezar a generar ese tipo de daños, por ejemplo, que se ven como manchitas amarillas dentro de la fotografía, se empiezan a mostrar. Son otro tipo de lesiones, pero digamos, empiezan a aparecer como lesiones porque cambia el grosor de la retina.
Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo? Me parece que hay como factores genéticos, pero no estoy segura si hay por ahí algún otro como relevante, pero empieza como una aparición de miopía, de evolución rápida y que pasa a ciertos niveles de dioptrías que ya se consideran miopía patológica. Y hay niños muy pequeños que desde muy chiquitos presentan miopía patológica. Entonces, ¿usted diría que es como una agravante, es como algo, ya es una, o sea, como que es una, la enfermedad como que va a un aumento, pues? Sí, sí, es progresiva, generalmente. Y, por ejemplo, una persona, ¿cómo puede evitar llegar a ese grado si ya tiene el problema de ser, de tener miopía? O sea, Con revisiones oftalmológicas, ¿no? Que algo que pasa mucho, por ejemplo, dentro de nuestro cuestionario de inicio, ahora tenemos como un cuestionario, había una pregunta que decía, sí, ¿cuándo fue la última vez que visitaste al oftalmólogo? Y las respuestas eran menos de 12 meses, más de 12 meses nunca he visitado al oftalmólogo. Y la mayoría decían menos de 12 meses porque consideraban que ir a la óptica era hacerse una revisión oftalmológica. Y es completamente diferente hacerse una revisión óptica que diga, ah, otra vez aumentó su miopía, hay que actualizarle los lentes, a que ya por una revisión oftalmológica, por ejemplo, este tipo de estudios, o con un oftalmólogo que mire directamente hacia adentro del ojo, que ya diga, a ver, voy a ver la salud de su retina. No, la salud de la retina no se puede ver dentro del equipo de óptica. y aparte de lo genético, ¿usted cree que sea algún otro factor para este tipo de, por lo que surja? Pues porque ya ve que muchas veces, pues tiene mucho que ver la genética. Sí hay un factor genético, entonces si tienen padres o hermanos con miopía patológica, es más probable que uno lo pueda desarrollar. Entonces, poner más atención a hacer estas revisiones anuales con un médico especialista, pero le digo, no estoy muy segura si hay otro factor como relevante en este momento que lo recuerdo. Ah, ok. Ahí le agradezco, gracias. No hay de qué. Creo que hay una pregunta en el chat. Sí, Víctor, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Primero, Jennifer, muchas gracias por la presentación. La verdad es que estuvo muy padre y creo que trataste muchísimos temas que merecen discutirse, ¿no? Pero bueno, dentro de los que estuve anotando y todo, sí te entiendo cuando dices que si tú tratas de entrar a cuestiones de salud pública desde la iniciativa privada, digamos, como que va a ser muy complicado, creo que dijiste, te vas a morir de hambre o algo así, ¿no? Es muy complicado, pero yo también diría que incluso desde el área de investigación también es muy complicado y hay muchas cosas que son de las que mencionas que también se padecen dentro cuando lo ves como desde el punto de vista de proyectos de investigación. Creo que uno de los problemas es que no hay, bueno, no hay, como tú decías, no hay disposiciones oficiales, no hay normas, digamos, que sean actuales y también los protocolos no están como que muy claros. Siempre que tratas de hacer algún proyecto en salud pública hay un protocolo que tiene que aprobarse, ¿no? Desde protocolo, el comité de ética, el comité médico, etcétera, etcétera. Y luego cuando tú presentas, sobre todo resultados, ¿no? Cuantitativos, lo que yo me he fijado es que por lo mismo de que no hay como que una reglamentación como tal, es como que muy subjetivo, es decir, el comité que va a aprobar el protocolo es quien da como que em, digamos, los lineamientos, ¿no? Y tú le das, no sé, por decir algo, la precisión es tal, pero puedes estar dando una precisión, o sea, precisión me refiero a los verdaderos positivos, ¿no? Por ejemplo, si es un problema como el que tú tratas, ¿no? De diagnóstico. Y no sé, es de punto 95. Pues puede ser que ese punto 95 no sea suficiente, ¿no? O puede ser que le des un punto 80 y que eso sea suficiente, o cosas por el estilo. Entonces, creo que también, o sea, es un problema complicado desde este punto de vista, ¿no? Otro es que también lo dijiste y es muy importante lo de esta concepción del software, ¿no? Que a mí ya se me hace demasiado, pues como que demasiado arcaica, ¿no? Como que está hecho cuando se piensa que vas a dar un software, como que tú lo vas a ejecutar en tu laptop.
y se los vas a instalar o algo así, ¿no? Pero creo que este problema es en general, o sea, en muchos ámbitos debería de estar cambiando, ¿no? Eh, También entiendo un poco por qué, pues porque puede ser problemático. Otro punto que mencionaste que también es muy importante es lo de la privacidad de los datos. Creo que tenemos que estar, para este tipo de modelos, ¿no? Creo que ya no es, ya no puede uno pensar en términos pues, de que va a estar en una computadora, incluso en un servidor local. Hay que pensar en que va a estar haciendo cómputo en la nube o algo así. Y la verdad es que también no está muy claro qué tanto control tiene sobre los datos que está subiendo. O sea, como que también se debe creo, de poner mucho esfuerzo en tratar pues, de ver esa parte, ¿no? La parte de la confidencialidad de las cosas que está subiendo y también el desarrollo debe de ir, yo creo que un poco encaminado hacia eso, ¿no? Hacia asegurar como que esa cuestión de la confidencialidad. Entonces, bueno, creo que mi punto central o mi comentario o quizá como que la pregunta, ¿no? Para extender un poquito esto es en cuanto a las regulaciones. ¿Tú cómo ves, o sea, las normas oficiales que están saliendo? No sé, ¿como cuánto tiempo crees que tarde en digamos, en modernizar y en introducir todos estos conceptos que ahorita ya actualizarlos sobre todo, ¿no? De cosas que vas a utilizar, ya ni siquiera le llamamos inteligencia artificial, sino pues modelos de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje automático o cosas por el estilo. Eh, ¿Cómo ves esa perspectiva? O sea, ¿tú como cuánto tiempo crees o qué esfuerzo se tendrá que hacer para que se modernice toda esta parte, sobre todo en cuestiones de salud pública, ¿no? Que son muy importantes. Y muchas gracias de nuevo. Y no hay de qué, muchas gracias, Víctor. Creo que mencionaste varios puntos muy importantes. Te quiero responder específicamente la última pregunta que me hiciste y comentarte algo sobre los otros puntos. La primera es que yo creo que en este año van a empezar a exigir al menos de software como dispositivo médico para esta parte muy específica de salud. Creo que a partir de este año van a empezar a exigir que se hagan los registros, porque te comento que ya sacó COFEPRIS lineamientos, aunque los lineamientos pareciera que no tienen cierta congruencia con lo que es un software, porque te viene esta parte de etiquetado, de seguridad de los componentes, cosas por el estilo, que personalmente a mí esto me parece muy riesgoso porque varios de estos requisitos pueden ser reemplazables con, por ejemplo, tener un certificado internacional de ISO, no recuerdo si es la 27001, pero bueno, la que habla sobre dispositivos médicos, que son costosísimas. ¿No? Entonces, quienes van a poder pagar eso no somos nuevamente estas empresas que queremos solucionar necesidades locales desde una perspectiva como más, sí, de emprendimiento, ¿no? O sea, las empresas que van a empezar a tener esas autorizaciones van a ser empresas internacionales, hablamos de IBM, de Google, Facebook, de Meta, ¿no? Y si empieza a haber como una exigencia ya de esta normatividad, pues a los que se van a llevar dentro de no poder implementar soluciones ya muy desarrolladas y te digo, muy específicas de soluciones acopladas a las necesidades locales. O sea, estos 5 años te diría que ha sido menos de entrenamiento de modelos y más de aprendizaje del ecosistema local a que venga una empresa como Google, como IDX ya validada en FDA, a querer implementar dentro de un ecosistema de salud que no conoce. Entonces, creo que un valor muy grande de las empresas locales es que hay este conocimiento regional que se puede perder si se implementa la normatividad como se está viendo ahorita. Y entonces, más bien lo que tratan de buscar algunas empresas más pequeñas es ir y validarse en la FDA, aunque todavía no hay operación en Estados Unidos, para después buscar estas aprobaciones como por equivalencia de otras instituciones de salud internacionales, que también hacer una aprobación de FDA es costosísima. O sea, hablamos de $500,000 al menos, que una empresa pequeña involucra parte de los costos de su operación, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como un desbalance, como siempre, como en muchísimas áreas, de lo que es posible hacer para empresas grandes, para empresas pequeñas, y cómo a veces la regulación cuarta esa posibilidad.
Y lo otro que me comentabas, que era justamente lo de la parte de investigación, creo que hace un poco más de falta dentro de investigación, porque te comento, yo estuve maestría, doctorado también en una parte de investigación más computacional, pero dentro de investigación en centro médico. Creo que nos hace un poco más falta este tipo de seminarios de cómo llevar al mundo real aplicaciones en las que trabajamos en el día a día, ¿no? El poder tener esta perspectiva mucho más completa de a dónde queremos que lleguen las soluciones en las que estamos trabajando. Desde la parte de investigación clínica, de modelos de inteligencia artificial, de diseño de aplicaciones móviles, ¿no? Que también hay ya dentro del panorama internacional lineamientos de cómo hacer validación de aplicaciones móviles, por ejemplo, las que están asociadas a monitoreos de los relojes inteligentes y otro tipo de dispositivos. Pero creo que este tipo de seminarios como interdisciplinarios son sumamente útiles para prepararnos para cuando ya llegas a querer hacer algo o implementarlo en campo e integrarlo dentro de otros sistemas, ¿no? O sea, hoy en día integrar una solución dentro de expedientes médicos electrónicos, de otros sistemas dentro de hospitales como mucho más específicos son un reto enorme. Dime si no contesté tu pregunta o algo. Sí, 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 muy bien. Muchas gracias, Jennifer, de nuevo. De nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que haya? Bueno, si no, voy pasando algunas que tenemos preparadas, pero también si se les ocurre alguna otra a la mitad, interrumpan, porfa, Pero me voy a agarrar mi botellita o con agua, levanten su mano. Bueno, primero, gracias por la presentación, porque además toca muchas de las cosas que habíamos estado platicando en el seminario. A ver, hay algo que mencionaste 2 veces ya sobre esta extraña forma de certificación donde se mencionan los materiales y los etiquetados, cosas así. Em, pero, o sea, suena un poco raro para software hablar de eso, pero ¿qué hay de las plataformas de nube o las bibliotecas? O sea, eh, ¿qué quiero decir con eso? De si yo quisiera comprar un software como el suyo, sí me gustaría, bueno, que se procesa en la nube, además, sí me gustaría que llegaran con un proveedor de nube que pues, no se va a robar mis datos, ¿no? Y no me va a poner a revisar los términos de uso de todos los proveedores de nube que estén usando. ¿Hay algo así o qué opinas de esa posibilidad de decir como este proveedor de nube cumple con esta y esta norma? Sí, justamente como de las cosas que a veces solicitan, sobre todo clientes potenciales grandes, ya hablamos como de farmacéuticas, farmacéuticas son los que se ponen más exigentes en esta parte de regulación, es que te piden cierta información de los sistemas en la nube en los que estás desplegando, ¿no? Actualmente nuestro sistema está desplegado dentro de una sola nube, que es AWS, y hay una firma y documentación, no recuerdo ahorita el documento exactamente que AWS usa, pero en donde tú firmas como una especie de convenio donde las herramientas que tú estás usando dentro de su nube tienen cierto cumplimiento, por ejemplo, con IPA, ¿no? Que IPA es como este estándar de Estados Unidos para protección de información de salud. Y te dicen, los sistemas que entran dentro de esta parte de cumplimiento de IPA son estos. Si tú te sales de estos servicios de la nube, probablemente estás usando un servicio que no cumple con los estándares de la IPA. Que parte de los estándares de la IPA es como de transferencia segura de información, de ciertos como candados de seguridad. Además, uno como dentro de la parte de la arquitectura de software, pues debes de considerar otro tipo de protección para la transferencia, por ejemplo, estar dentro de la versión más actualizada de HTTPS. O tener monitoreo de logs, ¿no? Que justamente algo que comentaba ahorita el otro Víctor, igual y lo puedo recuperar, que quería mencionar, es, tú mencionaste, me gustaría que estuviera desplegado en la nube. Bueno, hay todavía empresas que dicen, yo no quiero que la información esté dentro de la nube, como si tenerlo en servidores físicos fuera más seguro, ¿no? Y que dentro, por ejemplo, si la IPA tiene cierta parte de estándares para información guardada en servidores físicos, que es que sean edificios anti-incendios, anti-inundaciones, con controles de acceso súper exigentes, que en la nube son mucho más monitoreables. Bueno,
yo pensaría, ¿no? Son más monitoreables, por ejemplo, con un monitoreo de logs de quién entra, qué usuario, a qué hora, qué hizo, qué cambió, qué eliminó, qué, etcétera, ¿no? Es mucho más regulable y dentro de estos sistemas de la nube más completos suele haber este tipo de herramientas de monitoreo de logs, de historial de movimientos dentro de las bases de datos, de control de accesos, dobles autenticaciones, triples autenticaciones, etcétera. Ok, y a ver, entonces entiendo que todo está corriendo en AWS, tanto el almacenaje de datos como el procesamiento de AI. Sí. Sí, órale. Y bueno, AWS da sus reportes así de cuánto energía estás gastando. No sé si han visto algo así de sus No tengo ni sistemas en idea. particular. La verdad es que no sé si sea algo que puedas solicitar. Yo pensaría que sí. La verdad es que prácticamente todo lo que quieras consultar de tu uso de recursos es consultable, pero este en específico como de uso de energía no sabría decirte, es algo que no nos hemos preguntado. Ok, ok. Gracias. Y luego, bueno, ya mencionaste un poco de entrenamiento que necesitan las personas. Eh, Ahora, es de entrenamiento de los usuarios, o sea, el requerirles ese entrenamiento como que digamos, descarta a ciertas personas. ¿Qué quiero decir? Bueno, supongo que tienen que saber leer y escribir para poder usar los técnicos, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿hay algún otro sesgo que hayan identificado, que hayan dicho, bueno, pues tienen que tener acceso a educación técnica o algo así? Sí, los operadores de la plataforma en sí, sí hemos buscado que sean profesionales de la salud de algún nivel. Licenciados en optometría, técnicos en optometría, enfermeras o enfermeros, médicos generales. Ellos son como el usuario objetivo de la plataforma porque es más fácil entrenarlos en el uso de un dispositivo médico, el poderles explicar como que esto que ves es la estructura de la retina, o sea, como que tienen esa parte del conocimiento, y que también puedan acompañar adecuadamente al paciente a lo largo del tamizaje, ¿no? Decirle, a ver, ok, este fue el resultado porque se analizó la microvasculatura. Entonces, si no tienen como esa preparación de salud al menos básica, poder completar esa capacitación adecuadamente es difícil. Y les mencionaba que dentro de la plataforma hay la opción de meter también resultados de agudeza visual, capacidad visual, que es este examen que se hace en óptica, generalmente con cartilla de Snellen, que te dicen hasta dónde puedes leer y sale un numerito de tu capacidad visual, agudeza y capacidad visual. Entonces, si agregamos esa parte para ciertas campañas o ciertas actividades que hacemos, también sí deben de tener como esa preparación de óptica u optometría. Ok, pero no han, bueno, y ahora ya pensándolo un poco más en ese mismo punto, o sea, hay regiones enteras de México donde probablemente no hay acceso a esa educación, ¿no? O sea, o sí, no sé. Es decir, sus posibles técnicos tendrían todos que haber estudiado en ciertos estados o algo así. Pues sí, la verdad es que sí haber completado. Bueno, estoy pensando ahora que tenemos una colaboración, por ejemplo, con la Federación Mexicana de Diabetes. Ellos hacen campañas en diferentes estados de la República y ellos capacitan a su personal. Y muchos son voluntarios y no tienen como una preparación de salud. Para ello tenemos adaptaciones en la plataforma que quitamos, por ejemplo, lo de agudeza visual, capacidad visual, lo de anotación de enrojecimiento, de ojo rojo, ojo seco y carnosidad, etcétera, para que no vayan a anotar algo que en realidad no corresponde a una patología y simplemente sigan el flujo de subir información de pacientes, subir imágenes y dar resultados, ¿no? Pero ellos tienen su capacitación interna. Nosotros les dimos inicialmente una capacitación de uso de cámara, de uso de plataforma, y ellos ya desarrollan una capacitación para cada una de las personas que toman, ya que hacen el tamizaje para los pacientes. Y la verdad es que ese era nuestro esquema inicial. Nosotros queríamos solo ser proveedores de software, que cada uno de las personas que pagaran por el uso del software nos pagaran por tamizaje y ellos capacitaran, operaran, etcétera. Pero la verdad es que había tan poco conocimiento del estudio que tuvimos que nosotros empezar a operar, ¿no? Para como darle mayor valor a la solución que estábamos ofreciendo, el poder aprender mucho más sobre qué necesitábamos mejorar de nuestra plataforma. Y al día de hoy seguimos operando, seguimos teniendo optometristas contratados para hacer campañas y así es como llegamos a campañas
en lugares donde a lo mejor nos sería más difícil encontrar a alguien que sepa usar una fotografía de fondo de ojo y usar como cosas más tecnológicas, etcétera. Entonces, por eso tenemos también todavía nuestro equipo operativo. Un poquito es porque estas preguntas van alrededor de la idea de los sesgos, ¿no? Entonces creo que tú has hablado de varios sesgos, tanto de tu público objetivo, que son los operadores, y pues simplemente ser un público con cierto nivel técnico o cierta habilidad, eso te va haciendo muy sensible a sesgos educativos. Y creo que tú hablaste mucho de sesgos en cuanto a los pacientes que no pueden pagar el estudio o no tienen pues no lo valoran, etcétera, etcétera. Tú de manera general, ¿qué sesgos ves que afectan tu producto y cuáles ves que son solubles y cuáles no? Que afectan su impacto, creo que esta parte de acceso a la salud, o sea, no importa que nosotros llevemos un estudio a zonas marginadas gratis, si no podemos acompañarlos hasta el final de la atención. No, o sea, no hace sentido, es un gasto económico innecesario, entonces no vale la pena ofrecer una solución si no es la solución completa, ¿no? Entonces, creo que lo hemos hecho, por ejemplo, con referencias a Sala 1, es una clínica con la que trabajamos para ciertas campañas, que ellos organizan campañas de poder atenderlos en volumen. Entonces, por ejemplo, si ellos van a una comunidad, hacen una evaluación de fondo de ojo completa y de si les salen 30 que pueden ser operados, les dan un muy bajo costo y los traen a clínicas de Ciudad de México para ser operados. Entonces, creo que ese tipo de solución, como mucho más completa y más integral, son las que realmente impactan a la población, porque nada sirve que tú le digas a una persona tiene retinopatía diabética avanzada hoy, te vas a quedar ciego en un año y la inyección te cuesta 20,000 pesos, ¿no? Entonces no va a llegar a la atención, aunque le hayas dado un diagnóstico temprano para poder prevenir la pérdida de visión. Entonces creo que eso es como de los más fuertes, de los que ha sido más difícil lidiar con ello, porque nos encantaría llegar a esta población de impacto social, pero todavía no descubrimos el mejor camino para que puedan llegar al tratamiento, ¿no? Y incluye no solo a los de retinopatía diabética, a las personas con opacidad, a las personas que están desarrollando glaucoma, que por ejemplo en el caso de glaucoma no hay un tratamiento, no puedes detener la enfermedad, puedes detener la progresión o alentar la progresión más bien, pero si una persona ya es diagnosticada con glaucoma, tarde o temprano va a desarrollar pérdida de visión parcial al menos. Entonces sí son cosas con las que nos hemos enfrentado difíciles, nos encantaría sí prevenir la visión en México, pero hay muchas barreras, ¿no? Si toda la gente pudiera acceder a esa atención especializada, sería mucho más sencillo, ¿no? Pero incluso trabajando, tuvimos como ciertos proyectos dentro de salud pública, no entrando directo con gobierno, pero a través de otro tipo de cliente, en donde nos decían, no me refieras a los de opacidad porque no tengo capacidad para atenderlos. Solo mándame a los de retinopatía diabética, porque sé si hay capacidad para ponerles las inyecciones intravítreas, pero a los de opacidad no me los refieras. Entonces, ni siquiera se les puede dar el causal por opacidad. Así de plano, no puedes dar el causal. O sea, bueno, les dice al paciente, busque un oftalmólogo por fuera, ¿no? O sea, a pesar de que tengan seguridad social. Tenemos una pregunta en el chat antes de continuar con la Inquisición. ¿Los pacientes aceptan que sus imágenes sean usadas para evaluar, reentrenar el modelo? Hacemos una breve descripción del aviso de privacidad, porque también nos hemos, un poco como lo que les mostraba de Google, atendemos ya ahora a volumen. Generalmente las campañas de salud antes pensadas para 7 personas por hora, ahora son de hasta 100 personas por día, o sea, en menos de 8 horas. Entonces vemos personas bastante rápido. Se les dice que sus imágenes serán analizadas por modelos de inteligencia artificial, que es como del deber ser de los lineamientos que dan de uso de inteligencia artificial, y que hay como un proceso alrededor de ese almacenamiento de imágenes justamente para que ellos, antes de avanzar en el almacenamiento de información y toma de imágenes, digan, ok, de acuerdo, o no, no estoy de acuerdo, ¿no?
pero no se les lee todo el aviso de privacidad donde viene toda esa parte, también vienen los términos de condiciones y uso. Con lo que cumplimos esta parte es que tienen acceso a los términos de aviso dentro de su reporte, están disponibles también en la página web y ellos pueden hacer uso de sus derechos ARCO, ¿no? De decir ya, perfecto, ya me diste mis resultados, no quiero que los uses para entrenamiento de modelos o para otro tipo de investigación, etcétera, que ahí es donde entra el uso de del derecho de oposición o de cancelación completamente. Que para salud, incluso si una persona hace uso de su derecho de cancelación, tenemos por obligación que almacenar los datos al menos por 5 años, por si hay una solicitud legal de revisar esa información. Es decir, si el paciente en 2 años, 3 años después de haber solicitado su cancelación o eliminación de datos, se quedó ciego por algún motivo y dice, no, fue porque me tomaron una fotografía de fondo de ojo y entonces las instancias legales nos solicitan mostrar su información, para eso se almacena durante 5 años. Entonces, se puede dejar de usar para los diferentes fines dentro de los términos y condiciones, pero forzosamente se tienen que almacenar durante cierto tiempo. Y para menores de edad creo que es como de 10 años, si no mal recuerdo. ¿Y cuánta gente ha dicho no quiero que usen mis imágenes para entrenar? Nos han dicho, bueno, de lo que a mí me han comentado nuestros operadores un par de veces, que les han dicho no quiero que uses mis datos, no quiero que los almacenes, o que ya dentro del proceso dicen no quiero, ¿qué vas a hacer con mis datos, etcétera? Y simplemente no se sigue con el procedimiento. Pero es anecdótico más que numérico. Sí, exacto. Nunca nos han mandado una solicitud de derechos ARCO al correo, nunca ha entrado en proceso. Voy a ir solo para hacer que veamos cómo funciona. Bueno, pero ¿qué pasaría si te mandan una solicitud de cancelación? Sí, una vez que ya hayas usado sus datos para entrenar. Hay un proceso, uno de disociación. Entonces, básicamente, por como está en ley, cuando tú disocias los datos, por ejemplo, la retina, de los datos personales que la hacen identificable, ya no es un dato sensible. Y eso existe porque no hay una base, por ejemplo, de biométricos en México. Si hubiera una base de biométricos en México, por más que nosotros disociemos los datos, ya es un identificable más allá de datos sensibles. Entonces, ahí es el cómo están definidos dentro de la ley y de las normas, el cómo haces ese tratamiento de cancelación. Pero hay un proceso, entonces la persona manda un correo diciendo, quiero que eliminen mis datos, cumples con los periodos, le dices, perfecto, si es, compruébame tu identidad, porque si no, tú, Víctor, puedes solicitar la eliminación de mis datos en alguna plataforma, entonces validamos identidad, decimos sí procede, sí tenemos tus datos, ¿no? Porque igual y me estás pidiendo eliminar unos datos que yo ni tengo, entonces sí procede, voy a eliminar los datos, te mando una especie de comprobante, o sea, almaceno un comprobante que se eliminaron, por ejemplo, buscar en base de datos el nombre y decir, mira, ya no sale nada, este es mi comprobante de que se eliminaron. En nuestro caso, ese dato, por el tiempo de almacenamiento que requiere, se mueve a otro repositorio aislado completamente del resto del sistema para almacenarlo durante 5 años y a los 5 años se elimina. Muchas gracias. Bueno, y de hardware, hablaste de las cámaras, pero en las fotos que tienes ahorita veo también unas tablets o algo así. Sí, eso es el dispositivo a través del cual se suben las imágenes a la nube. Usamos tablets o computadoras y sí que tienen que tener acceso a internet, ¿no? Que es lo que les comentaba. Todavía no podemos tener como este sistema offline para poder atender como lugares donde no hay acceso a internet. Entonces, generalmente usamos computadoras con su propio internet o tablets con su propio internet, o si el lugar donde vamos a hacer el tamizaje hay internet, acceso a Wi-Fi, se hace a través de Wi-Fi, pero todo se procesa en la nube. Entonces, necesitamos ese dispositivo. Ok, y si los refieres a un médico, ¿el médico qué necesita? ¿Está la posibilidad de que se le lleven impreso esto que nos mostraste? ¿O? Sí, pero tendría que hacerlo generalmente el paciente, ¿no? Que ahí es donde tú ya transfieres ¿cómo se dice? Transfieres la responsabilidad dentro de esos datos, ¿no? Si yo como paciente decido guardar el reporte en mi WhatsApp y de ahí compartirlo, a partir de ese momento yo estoy siendo responsable de haber divulgado mis datos personales y sensibles. Y lo mismo para impresión del PDF. Si yo quiero llevar al médico o al doctor mi PDF impreso,
en ese momento yo soy responsable de esa impresión del PDF. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Es que, por ejemplo, cuando enviamos nosotros el link o el enlace con los resultados, el paciente tiene que meter cierta información para poder abrir esos resultados, para que si yo me equivoco en el enlace que compartí, no cualquier persona pueda acceder a los datos sensibles. Ok, pero ¿esto induce alguna barrera para los médicos? Generalmente, ¿la parte de impresión o de apertura? O, bueno, digamos, si un médico quiere utilizar los resultados que ustedes producen sobre uno de sus pacientes, ¿hay algo que necesite? La fecha de nacimiento del paciente, al menos para acceder a la información. Y una computadora. Okay. Exacto, sí. Y una computadora. O que le lleven impreso el PDF, como tú mencionas, pero por ejemplo no podría ver las imágenes dinámicas, ¿no? De interpretabilidad de modelo, de explicabilidad. Yeah. Okay. Sí. Okay. ¿Y hay alguna otra, bueno, o sea, una computadora y servicio de internet, ¿no? Pero ¿hay alguna otra cosa que los médicos o los pacientes tengan que contratar? Así como que también tengan que sacar una cuenta con un proveedor de nube o algo para poder bajar. Para ver los resultados, no. Ok. Bueno, este es raro. Hay para ustedes porque es un negocio, pero hay algo como vendor locking que estén haciendo. O sea, podría, por ejemplo, los resultados que ustedes producen, aprovecharlos algún otro software. No, o Estoy sea, pensando, por ejemplo, que un hospital o un centro médico grande compra sus servicios y entonces tiene para todos sus pacientes los reportes en el formato que ustedes tienen, ¿no? Pero al rato, por lo que sea, ya no quieren contratarlos ustedes. ¿Podrían seguir aprovechando esos resultados? Depende del tipo de contrato que se tenga con ellos, lo cual también puede modificar el aviso de privacidad de cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, hay clientes que dicen, yo solo quiero que hagas el estudio de salud, o sea, de salud visual, y le des los resultados a mi paciente. Por ejemplo, empresas que hacen campañas de salud visual, no les vas a dar los resultados a la empresa porque además como que implica cierto riesgo para los pacientes. En su caso solo se muestran datos agregados de hice 100 tamizajes, 20% con algún hallazgo y listo. Y entonces ellos no tienen posesión de ningún tipo de los resultados. Pero, por ejemplo, con una clínica, como tú mencionabas, si ellos tienen que darle un seguimiento dentro del contrato, ellos dicen los datos me pertenecen cuando es mi paciente y se quedan con un tablero, no directamente con los reportes, pero con un tablero en donde está la información que es relevante para ellos, para seguimiento. Pero algo que, por ejemplo, se revisa en ese tipo de contratos es que ellos aceptan seguir el término de uso y términos y condiciones y aviso de privacidad que los pacientes aceptan. Entonces, dentro de los términos que uno dice, yo solo voy a usar tus datos para o con efectos de un examen de salud visual y seguimiento médico que corresponda, deben de cumplir con ello porque es la aceptación que dio el paciente. Entonces, no pueden de repente inventarse unos nuevos usos, términos y usos y decir, ahora lo voy a usar para qué tal farmacéutica te contacte. Entonces, si no, estarían uno, infringiendo el aviso y dos, infringiendo el contrato. Ok. Bueno, acá en México creo que no hay este derecho de la portabilidad en los datos, ¿no? Pero están preparados para ese día que llegue algo así, como exportar los datos, no solo ustedes, sino todo su campo, ¿no? Es decir, ¿hay algún tipo de discusión acerca de cómo se van a guardar esos datos para portarlos de un sistema a otro o algo así? Pues yo creo que va a seguir los principios de interoperabilidad que se están usando ahorita, que es algo que se llama HL7, o sea, como a nivel internacional, es no sé si la traducción correcta es infraestructura, pero sí como un framework que conlleva tanto lineamientos digitales como de cómo almacenas la información. Entonces, por ejemplo, si siguen un tipo de catálogo específico para clasificación de enfermedades, de signos, de síntomas, de laboratorios, etcétera, que es algo que ya usan mucho para expedientes médicos electrónicos. Entonces, creo que se va a hacer el estándar a nivel internacional para que los datos sean interoperables, que es parte de la portabilidad, ¿no? Que un paciente un día pueda decirle al IMSS, dame todo mi historial médico e ir al ISSSTE porque me cambiaron de
de institución de salud pública y pueda ahora vaciar sus datos dentro del expediente médico electrónico de ISSSTE. El ideal es que estuvieran interoperables entre ellos ya integrados, pero lo veo un poco long shot. Pero creo que sí, de hecho, ahorita estamos haciendo como investigación de qué implicaciones tendría el implementar HL7 en nuestro sistema, por esto que te mencionaba, que alguien nos solicitó tener un sistema on-premise, es decir, fuera de la nube, en servidores locales y con implementación de HL7. Bueno, ahora Víctor Muñiz tiene la mano levantada. Adelante, Víctor. Perdón, Víctor, no sé si, digo, iba a hacer una pregunta, pero creo que es sobre otra cosa. Si ibas a continuar con el mismo No, tema. no, porfa, adelante. Ok. Eh, Bueno, mira, son dos cuestiones, Jennifer. Mira, yo veo que ustedes tienen ya como un producto muy maduro, obviamente, ¿no? O sea, ya han hecho muchas cosas. ¿Ustedes lo tienen ya, han hecho una patente sobre eso o algo así? Porque, digo, sabemos que el software en México no se puede patentar, pero dispositivos o casos de uso sí. Y creo que ese es un punto, digo, ahorita que estabas platicando de todo eso, un punto que a mí me vino a la cabeza porque para cuestiones de desarrollos que tienen que ver con desarrollar un modelo, obviamente computacional, creo que también hay como que no se tiene muy claro cuáles serían como los pasos, ¿no? Los pasos para todo esto. Y creo que lo que ustedes hacen es como un muy buen ejemplo digamos, del tipo de desarrollos que actualmente se están haciendo y no sé si ustedes ya habían realizado ese paso, ¿no? El de la patente. Y si nos podías comentar un poquito sobre tu experiencia, porque es algo que yo también no conozco mucho, la verdad, pero sí siempre me ha dado como mucha curiosidad. Y lo otro es nada más un comentario rápido, regresando a lo del cómputo en la nube. Por cuestiones totalmente random, ¿no? Yo participé en algunos procesos de las elecciones. Y hasta donde yo sé, en el 2018 fue la primera vez que el INE permitió el uso de cómputo en la nube para los conteos rápidos, para el PREP, porque yo era parte del comité técnico de un estado. Y la verdad es que eso fue como que un poquito hacia la carrera porque como había varias empresas que ya habían contratado y estaban haciendo todo el conteo en la nube, no tenían en ese momento como una forma de poder evaluar, como estaban acostumbrados, como dices, ¿no? A que iban y tenía uno que ir a ver a los servidores que estaban ahí en los cuartos y revisar cosas así. Y ya después, yo sé que ya hicieron como dentro de los lineamientos ya pusieron el procesamiento de cómputo en la nube. No sé si hay algo que ya se esté adelantando en la parte de salud que tú sepas, ¿no? Entonces, esas eran mis dos preguntas. Gracias. Primero respondiendo con la parte de cómputo en la nube, justamente consecuencia de que el sistema de salud en general está muy desarticulado. Hay hospitales que sí aceptan el cómputo en la nube para diferentes aplicaciones ya de software que tienen dentro de los hospitales, dentro del mismo de seguridad pública, y otros hospitales que no. Entonces, cada uno tiene sistemas desplegados de forma diferente para diferentes objetivos. Entonces, la verdad es que no tengo exactamente, no sabría decirte qué tipo de sistemas sí algunos tienen desplegados en la nube, pero yo me imaginaría que aquellos que ya tienen expedientes médicos electrónicos más en forma de BEN, pensaría que ya tienen como algo más desplegado en la nube, por ejemplo, los de Secretaría de Salud, que son los que suelen tener como un avance mucho más allá. Platícanos, Pepe. Pero sí, depende del hospital, o sea, ni siquiera es que digamos todo Secretaría de Salud ya tiene desplegado en la nube, no, no es así, o sea, no hay como algo de aplicación general a nivel ni estatal ni federal. Pero bueno, me repites, nada más me haces referencia a la primera pregunta, se te fue. Lo de patentes, sí. Sí, sí, sí. Sí, tenemos el registro de Indautor, que como mencionas es la única forma ahorita de registrar un software, que es básicamente el registro del código como obra literaria. De momento no hay otra forma de hacer ese registro de código y exploramos el registro en el INPI, como mencionas, de lo de casos de uso,
Pero la verdad es que era más complejo el proceso que lo que nos traía de beneficio en ese momento. No lo hemos vuelto a explorar actualmente, pero sí, la verdad es que te diría de rápido, no sé si hay un beneficio real de hacerlo. Al final de cuentas es que creo que hoy en día para muchas empresas puede ser fácil entrenar los modelos. Creo que lo que nosotros tenemos de valor y lo que cada empresa local o solucionando problemas locales se va haciendo de valor dentro de su solución es el conocimiento del proceso, del usuario, etcétera. Ah, sí, perdón, mira, nada más un comentario rápido. Te lo mencionaba porque, de hecho, creo que no es tan complicado poder hacer el registro de patente para caso de uso. Bueno, es que ustedes ya tienen un dispositivo que, que hace, bueno, todo, o sea, no es nada más como que el software o el modelo de predicción, sino que también tienen ya un dispositivo que captura las imágenes, etcétera. Y creo que con eso ya se puede hacer el registro. Es un poco tedioso, como dices. Yo ahorita lo reviso un poco porque hay una convocatoria que salió de CONACYT para registro más o menos encaminado a registro de patentes. Y bueno, sí, se sigue un procedimiento, se tiene que hacer un estudio de mercado y etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso ustedes ya todo lo tienen. Y creo que, bueno, ahorita que están saliendo varios desarrollos, sobre todo en esta cuestión de salud pública y de otros, igual y quizás sí valdría la pena, digo, registrarlo para que quizá, no sé, después nos salga algo parecido, ¿no? O algo así, y pues no sé, le pueden sacar otro tipo de beneficio a otras personas, ¿no? Entonces, por ese lado yo veo que quizá valdría la pena, este, entonces, pues sí. Ah, y lo otro, lo del cómputo en la nube, de lo del INE te mencionaba porque, digo, si el INE ya aprobó cómputo en la nube, que tú esperarías que está súper, súper, vigilado, ¿no? Yo creo que para cosas de salud pública, yo creo que no sería tan problemático, ¿no? Pero bien, era eso. Gracias. Sí, de ahí el tema, perdóname, regresándome a lo del registro, es que el dispositivo médico no lo hacemos nosotros. Nosotros identificamos una cámara que no era tan costosa, que ya tenía aprobación de FDA y la importamos con una compañía de Estados Unidos y elegimos esa cámara. Lo que sí hicimos fue como un muy buen estudio de mercado de la cámara menos costosa, con buena calidad de imágenes, que cumpliera con ciertos requisitos de los protocolos de evaluación de retinopatía diabética, etcétera. Porque en sí las imágenes de fondo de ojo son muy caras, es una barrera de entrada para este tema de los tamizajes, y no todas son portátiles, por ejemplo, entonces no nos permite hacer este tipo de campañas de salud visual que hoy en día realizamos. Pero, por ejemplo, si hay bastantes proyectos de investigación, no estoy segura si en México, pero he visto varios como en Estados Unidos, de lentes tipo de fondo de ojo para evaluar retina que se acoplan a celular. Entonces, si nosotros decidiéramos o pudiéramos desarrollar algo así en México, entonces sí podríamos patentar el dispositivo médico, quizá acoplado a software para este tipo de tamizajes. Entonces sí podríamos hacer ese tipo de registro. Pero hoy en día, como el software no es nuestro, perdón, el hardware no es nuestro, y también el modelo requiere un reentrenamiento para cada tipo de cámara, ¿no? Entonces, hoy en día los modelos están reentrenados y validados como para 8 cámaras diferentes, que son las que hemos encontrado con mayor frecuencia en el mercado mexicano. Entonces, si quisiéramos justo hacer un dispositivo así, es lo que mencionas. Tendríamos que hacer otra vez como un proceso de validación, de verificación de que el modelo sigue siendo preciso con ese tipo de imagen. Ok, muchas gracias. A ver, un tema que hemos tocado acá mucho son sesgos y que no hemos hablado muchos de ello ahorita. Sesgos en los datos, ¿no? O sea, ¿qué han hecho ustedes para verificar los sesgos en los datos de entrenamiento? Nosotros al inicio, te lo voy a decir como a muy grande, a muy alto nivel, porque necesitaría nuestra ingeniera de Machine Learning para explicarlo mejor, pero hubo un proceso de transfer learning con imágenes de pacientes mexicanos, porque sí hay un cambio de la coloración de la retina de acuerdo al color de piel, por ejemplo. Entonces, ese fue como un primer paso que se hizo para evaluar el primer modelo que se entrenó, que fue con una gran base de datos de las disponibles.
se hizo este proceso de transfer learning para especificar un poco más hacia, al menos, color de piel media de población mexicana. Este proyecto no es parte de lo de retinopatía diabética, pero al inicio también teníamos unas calculadoras de riesgo para diabetes, buscando acoplar la parte de retinopatía diabética con diabetes, con evaluación de si tenías riesgo de tener diabetes y no la tuvieras diagnosticada. ¿No? Por esto que les comentaba de que se estimaba que el 50% de la población con diabetes no lo sabía. Entonces le preguntábamos a los pacientes que les íbamos a hacer el tamizaje, ¿tienes diabetes? No. Y pues 1 de cada 2 iba a tener diabetes y no lo sabía, ¿no? Entonces eso como que afectaba un poco como la parte de evaluación de las imágenes, el poder decir, sí, mira, retinopatía diabética de 10 años de evolución o algo por el estilo. Entonces, en esta calculadora hicimos también como una evaluación de sesgos de calculadoras de riesgo, por ejemplo, de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, en donde la calculadora que nosotros entrenamos con datos de Ensanud era mucho más precisa, bueno, no mucho más, pero era significativamente más precisa que la de la ADA, porque en México tienes estos otros factores de obesidad, de genética, una carga genética mucho más fuerte que en población americana, etcétera. Entonces, sí hemos incorporado dentro de nuestros procesos de entrenamiento la parte de evaluación de sesgos. Lo mismo pasó con género en la parte de las calculadoras de riesgo. Pero entonces, o sea, porque dice algunas métricas hace rato de precisión. O sea, hacen esas métricas y ven si hay más precisión en ciertos grupos que en otros. No, esas métricas ya están sacadas completamente en las imágenes que tenemos de población mexicana. Probablemente si nos fuéramos con ese mismo modelo a otra población y a otro como grupo étnico, quizá la precisión variaría. Ah, ok, entonces no están dentro de están tomando la población mexicana como una sola población. Sí, actualmente sí. Sí, sí. No está, y por género tampoco están viendo, es más preciso en hombres que mujeres, algo así. No, actualmente no. Sí, Ni no. por edad, nada. Okay. Ok, bueno, esos son los sesgos de datos y luego otros que nos gusta platicar acá son los sesgos en el equipo de desarrollo. ¿Nos puedes contar un poco qué tan representativo es el equipo de desarrollo? Y si la verdad es que tenemos también... un equipo de desarrollo muy pequeño. Actualmente somos 4 o 5 en total. Tenemos una ingeniera de Machine Learning, que es la que hace toda la parte de entrenamiento de datos, de entrenamiento de modelos, evaluación de precisión, etcétera. Un backend developer, bueno, él es full stack más bien. Un front. La QA, que es la que evalúa, hace todas las pruebas, etcétera, previas a lanzamientos y desarrollos de nuevas características, es una chica que vive en Brasil, es cubana. Y mi UX UI es también cubano. Y la verdad es que todas las veces que hemos buscado gente de desarrollo dentro de nuestro equipo, nos ha sido absolutamente difícil encontrar, por ejemplo, mujeres para incrementar como esa diversidad de incorporación a una parte más técnica. Pero creo que es un sesgo arrastrado, ¿no? Desde mucho antes. No es que no haya candidatas, es que hay poca experiencia en el área. Entonces, es como con lo que nosotros nos hemos enfrentado. Creo que hay una gran oportunidad en el darle oportunidad a perfiles junior para que se conviertan senior dentro de las empresas, pero es algo que dentro de empresas de equipos pequeños no siempre te puedes dar, como no es el momento de hacerlo. Ya, y bueno, pero ahí hablaste como de sesgos de género que son sí, muy importantes, pero acá podría haber sesgos específicos de su área, como personas que sufran de alguna de estas patologías o con discapacidad o regionales. Pues no, la verdad es que son puestos muy técnicos, entonces todos han tenido algún acceso de educación superior. ¿Qué otros sesgos podríamos hablar? Como socioeconómicos, diría como diverso. Discapacidad nulo, o sea, no hay en nuestros equipos alguien que viva con discapacidad. Personas que viven con diabetes, sí. Creo que es algo también como de mucho involucramiento en la empresa.
¿no? Y bueno, considerando que población 40% diabetes, prediabetes, sí hay personas que viven con estas patologías. Y sí, mencionaba el de género porque es como el más común, el que más hemos tratado de abordar, que sí nos hemos enfrentado como en la parte de perfiles técnicos. Y no sé si hay algún otro que podría mencionar. Sí, creo que no. Ok, y bueno, perdón, esta tal vez es un poco técnica, pero hablaste varias veces, mencionaste precisión, ¿no? Pero acá, digo, aunque la prevalencia es muy alta, como que se antojan otras métricas. ¿Nada más lo simplificaste tú o realmente no han medido o no quieres decirnos cuánto recall tienen? No, sí tenemos las otras métricas. Yo lo simplifiqué hacia precisión. Tenemos las demás métricas de sensibilidad, de RIC o las curvas de AUC, etcétera. Porque, pues bueno, sí hay como perfiles más técnicos entre las personas que están escuchando, pero sí nosotros a veces sacrificas, ¿no? Como ciertas métricas para decir, ok, prefiero tener falsos negativos que falsos positivos, ¿no? O al revés, para ciertas cosas dentro de los modelos prefiero tener falsos positivos que falsos negativos según el impacto que puedan tener dentro de los pacientes. Ok. Bueno, entonces como que entiendo que ya a la hora de hacer los cálculos, la función que están tratando de optimizar es F1 o algo así, no sé, algún tipo de métrica, ¿no? Sí. De estas, de precisión, recall, sensibilidad, algo así. Uh-huh. Ok, pero esas funciones no son sensibles a los grupos, por ejemplo, ¿no? No es como lo que te decía hace rato, de que no estás tratando de maximizar que todos los subgrupos de poblaciones estén uniformemente servidos, ¿no? Sí, no. Y también, mira, dentro de la información que nosotros almacenamos de los pacientes, hay como un principio de no almacenar más allá de lo estrictamente necesario para los términos y condiciones de uso. Entonces, en realidad, lo único por lo cual podríamos como evaluar cierto como diferencia entre subgrupos es sexo biológico, que es como una de las preguntas que se hacen dentro del cuestionario, y edad quizá, ¿no? Pero pues bueno, creo que edad te diría, o sea, te podría adelantar que a más edad hay mayor precisión, medidas de precisión en general, porque hay mayor probabilidad de encontrar lesiones o lesiones más avanzadas. Y tal vez la región, ¿no? Geográfica. Sí, podría ser, pero creo que eso es un poco difícil dentro de México, ¿no? Porque en Ciudad de México puedes encontrar muchísimos subgrupos dentro de una región geográfica súper pequeña. Bueno, esta pregunta está muy rara, sobre todo para salud, pero no se excluye. Hay esta noción en salud, de donde soy de los presentes el que menos sabe, definitivamente, pero esta noción, por ejemplo, de la discusión de qué quiere decir enfermedad, de si tiene sentido hablar de una persona sana y una enferma, o si tiene sentido, bueno, no sé, cómo eso, ¿no? También está esta otra, ¿no? Hay discusiones dentro de las comunidades médicas de que no es cierto que no se pueda hacer sano con sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes que están más en contacto con los médicos, ¿sienten que están tomando partido en alguna de esas discusiones o que su herramienta está tomando partido en algunas de esas discusiones? De definición de enfermedad, yo te diría que no. Tenemos mucha colaboración con especialistas para cada una de las patologías que evaluamos, sí, para determinar qué es, por ejemplo, una lesión grave, una lesión severa, una lesión moderada o no grave, o sea, muy, muy aguda, que influye al final de cómo refieres al paciente, ¿no? Si hay un signo que hoy en día determinamos que no es grave y en 5 años eso cambia y resulta que era predictivo de Alzheimer, sí hay como ese riesgo definitivamente, ¿no? No te diría como no estamos participando como en el cómo definimos el riesgo o que no afecta para nada la forma en la que referimos a los pacientes, ¿no? Por ejemplo,
Hay investigación de cómo las imágenes de retina pudieran ayudar en un futuro a predecir o detectar tempranamente Alzheimer o Parkinson. Se cree que podría haber ciertos cambios o cierta información predictiva en la retina para ello. Todavía no se identifica un signo o un síntoma dentro de la retina para poder tener como un causal, digamos, como claro. Pero pues sí, podría ser que a algún paciente que nosotros hoy decimos regrese en un año porque no hay hallazgos, resulte que sí haya algo, ¿no? Que pudiera decir en un año va a empezar a desarrollar Alzheimer. Me fui súper extrema, pero claro que, o sea, podría haber como ese tipo de omisiones dentro de los entrenamientos, referencias que nosotros hacemos. Bueno, ya tengo una última, perdón, ya veo a Esther. Sí, ok, creo que esta va a ser breve, pero tú estás, lo que están diciendo es que refieren a pacientes, ¿no? No están dando un diagnóstico. Pero aún así, ¿hay algo de responsabilidad que aplique a ustedes? O sea, que algún paciente pueda llegar y decir, me refirieron mal, denme dinero o algo así. Sí, totalmente, y nos ha pasado, ¿no? O sea, nos ha pasado. La verdad es que suele ser que los médicos les dicen que no tienen nada y sí lo tienen, pero nos ha pasado pacientes que llegan y dicen, oye, mi reporte decía, el más reciente, no me acuerdo, pero decía otras lesiones en retina. Fue con el oftalmólogo y el oftalmólogo le dijo, no, estos estudios no sirven, y la mandamos con otro oftalmólogo, les recomendamos a otro oftalmólogo porque sí tenía lesiones en retina tempranas, ¿no? Pero uno, es una oportunidad de nuestro sistema, de nuestro reporte, de dar quizá la información de otra forma para que los médicos o especialistas la sientan confiable. Y dos, creo que estamos en un proceso en donde otras profesiones se están acostumbrando a ver este tipo de estudios, ¿no? O sea, estamos siendo parte de este proceso de cambio muy acelerado y en un país en donde no todos los profesionales de salud son muy tecnológicos y se mantienen actualizados sobre este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, sí hay como ese impacto y definitivamente la precisión es del 90%. Nuestro reporte dice hasta abajo, esto se hizo con inteligencia artificial, puede ser sujeto a ciertos errores. Entonces, seguramente 1 de cada 10, esperemos sea menos, ¿no? Pero, o 1 de cada 20 tiene un hallazgo que no es necesariamente o la patología o la lesión, etc. Vale, pues si ya no hay más preguntas, todo el mundo voltea a ver a Víctor. Pues muchísimas gracias por la presentación. Fue muy rica, fue muy impresionante que casi todo el trabajo no es el sistema de IA, sino implementarlo. Muchísimas gracias y nos Gracias. vemos a la próxima. No hay anuncios parroquiales. Sí, les vamos a mandar una encuesta anónima de cosas sociodemográficas que nos piden acá en el SAGE. No se registran sus datos, son solo 5 preguntitas. Se las mandamos al rato. Ok, y entonces nos vemos en 3 semanas, porque creo que cruza Semana Santa nuestro seminario. Subiremos el video en su momento, excepto que Jenny proteste, en cuyo caso este es el momento. Y pues ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias a todos. También a todos los comentarios en internet. Estuvimos siguiendo el chat, por eso lo pusimos en la pantalla. Maravilloso que salió Maricote. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.